Bienvenidos a Conectados. Estamos en Buenos Aires, Argentina, como siempre, pero no estamos en nuestro estudio habitual, Ernesto. Estamos en el despacho del presidente de la Nación, del presidente argentino Alberto Fernández, con quien vamos a hablar de todos los temas de la agenda local y latinoamericana en minutos. Presidente, bueno, gracias por atendernos. La Argentina está en un momento muy duro en este momento. Hoy arranca una nueva etapa de confinamiento. Los números de muertos son altísimos, la situación de las terapias intensivas está desbordada en muchas ciudades del país. ¿En algún lugar siente esto no haber evitado la ola como un fracaso del gobierno, como un fracaso personal? ¿Hay alguna autocrítica que se hace? Buen día, antes que nada. La verdad lo que siento es que muchos no me escucharon, con toda franqueza. Yo no soy un experto en la materia y no es que yo tenga información reservada que me permite conocer de antemano cosas que los argentinos no saben. Lo que sí, tengo una ventaja que siempre marco cuando hablo, que es, vi lo que pasó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre corremos detrás de lo que le va pasando a Europa. Lo que le pasa a Europa, al poco tiempo nos pasa a nosotros. Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible, y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Inexorablemente nos iba a llegar. Y entonces vengo planteando en la Argentina la necesidad de prepararnos para eso. Di un discurso allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto, y que por favor podíamos evitarlo si restringíamos, si nos poníamos... En ese momento fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron, ¿para qué hizo una cadena si no dijo nada? Dije todo, dije lo que iba a pasar, advertí lo que se nos venía y advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Después dicté medidas y pasó lo que pasó, yo no quiero volver atrás, pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después dicté medidas específicamente para el AMBA y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon, me dijeron me sobran camas, me dijeron no tengo problemas, y se expandió a todo el país y las camas se ocuparon a gran velocidad. Ahora, presidente, usted dice que está mirando lo que pasa en Europa, y eso fue en marzo, ¿no?, la advertencia. Y después vino Semana Santa, y gran parte de la segunda ola en Europa tuvo que ver con movimientos turísticos. El gobierno alentó el turismo, digamos. Después vino la discusión de las clases presenciales. Yo quiero recordar que en la Semana Santa advertí, y hasta declaré asueto en la administración pública, e invité a todos a declarar asueto en la administración pública. Y advertí lo que estaba pasando y lo que se venía. Pero no lo frenaron, el movimiento turístico. Porque hay un tema que para mí es muy complejo y que es necesario que entiendan. Vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo. Porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio dice que, el municipio, no el gobierno, dice que no se cierre, no se cierran. Y si yo digo no circulen y la provincia no pone a controlar la no circulación, la gente circula. Pero además no es solo que acá no me acompañaron, hicieron gala de hacer lo contrario. Esto, la verdad es que yo, todo esto que cuento no lo digo en tono de reproche, lo digo en tono de aprendizaje. La pandemia, el virus, no conoce la General Paz, no tiene idea qué es la General Paz. No tiene idea qué es el río Paraná que divide Entre Ríos de Santa Fe, no tiene idea cuál es el límite político que divide Córdoba de San Luis, no tiene idea. Por lo tanto, avanza, 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 avanza. Esta idea, que de algún modo la Corte avaló, porque la Corte dijo cosas tales como que era una conjetura del gobierno, decir que el virus podía expandirse más allá de las jurisdicciones. No, la discusión era el impacto de la presencialidad de las clases. Claro, pero partía de la premisa de que yo me estaba metiendo en una jurisdicción que no debía meterme. Y era una conjetura mía decir eso. No era una conjetura, es lo que pasa en todo el mundo. Yo le pregunté a los científicos
si algún miembro de la Corte lo había llamado para consultarlo antes de dictar el fallo. Ninguno fue consultado. Y lo más impactante de ese fallo de la Corte es que dijo la Corte: el gobierno no dio razones suficientes para tomar la medida que tomó. Y por eso está mal tomada la medida. Ahora, yo no estoy en condiciones de medir cuáles son las condiciones necesarias para tomar la medida, porque yo no conozco el tema. ¿Cómo se entiende eso? Ahora, presidente, de cualquier manera, puede ser que el entramado de un sistema federal haya frenado poner límites a tiempo, pero si uno ve, yo me acuerdo que usted varias veces comentó que Pedro Sánchez, el primer ministro español, le dijo: no le den espacio al virus, porque si le das espacio, el virus se te escapa. Si el virus te saca un metro, no lo alcanzas más. Me acuerdo la frase como si fuera... Semana Santa fue eso, y hubo un discurso, una presentación del ministro de Turismo de la Nación, diciendo: se puede andar por el país en Semana Santa, que era 4 días en los cuales... En realidad, ahí hubo una gran presión de las provincias por dejar Semana Santa. Yo entiendo, para Bariloche Semana Santa es central, porque de esa Semana Santa viven 2 meses. Yo lo entiendo, y para Jujuy o para las cataratas en Misiones es central, yo lo entiendo. Lo que quiero que se entienda es cuál es el riesgo. ¿No es que por una vez el gobierno privilegió la economía antes que la vida? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo me acuerdo haber hablado, por ejemplo, con alguien a quien le tengo afecto y fue alumno mío, que es el intendente de Mar del Plata, y decirle: por favor, aunque sea para esos 3 días la administración pública, vas a tener un problema. Y no me quisieron escuchar. Y no solamente no me quisieron escuchar, salieron diciendo que iban a mantener a la administración pública trabajando. Entonces, hay un momento, que este es el momento. Yo igual no quiero volver para atrás, porque lo que quiero es que... yo solo marco esto para que nos demos cuenta de por qué nos pasa esto. Nos pasa esto porque somos un país federal, pero el virus no está enterado. El COVID no ha leído la Constitución argentina. Y por lo tanto avanza implacable. No puede haber 24 planes para combatir el COVID. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Y por eso yo mandé una ley. La ley, lejos de darme superpoderes, me los restringe. Yo no entiendo. Hasta en eso la oposición miente y se equivoca. Y sigue haciendo política con esto. Yo sacaba los DNU y prohibía la circulación en el país, y nadie los cuestionaba. Ahora, pongo una ley que dice que solamente como Poder Ejecutivo voy a poder intervenir en 2 instancias, que son las instancias de máxima gravedad. El resto es un tema de los gobernadores. Y pongo a los gobernadores a trabajar en el resto. Yo estoy limitando mis poderes, no me estoy dando superpoderes. Ahora, cuando uno piensa, bueno, se viene la segunda ola, quizá sea una exageración, pero se imagina que un gobierno dice: bueno, tenemos tal problema, vamos a tener que cerrar, pensemos en una estrategia económica. En los mismos días posteriores a Semana Santa, aquí en CNN, Martín Guzmán dijo que no había ningún plan para poner plata para si hubiera que cerrarse de vuelta. En ese periodo, el mismo gobierno impulsa una ley para devolver plata de ganancias a un sector que es trabajadores en blanco de medianos ingresos. No se ve en lo económico ningún plan, ni siquiera hasta hoy, muy categórico respecto de cómo se hace para que la gente reciba dinero como al principio y puedan cerrarse. Y entonces me pregunto si no hay algo de improvisación en esto, en dejar que la gente viaje en Semana Santa, no prever el impacto económico de una nueva cuarentena, etc. Yo insisto que en el tema de Semana Santa nosotros dijimos que eso no era bueno. Y vuelvo a repetir, tomé medidas estrictas para inducir a los demás a seguirme. Y no me siguieron. Y ahí se me complica, porque si ellos no me siguen, yo no tengo solución. Ahora, es cierto, el presupuesto que nosotros previmos, suponíamos que ya había pasado el conflicto de la primera ola. Y no esperábamos esto. Pero aún así, nosotros no dejamos de asistir a la gente, porque en febrero estábamos aumentando la tarjeta alimentar, que se empezó a cobrar ayer, el 50%, y además ampliando el universo
No hasta los chicos de 6 años, sino hasta los de 14. Pero con respecto a la inversión que hizo el Estado Nacional en los IFE, el otro día el Corvo Larro, que es el secretario general de la Cámpora, me parece que expresando un sector de gobierno pidiendo la restitución del IFE. Si uno suma el ingreso familiar de emergencia, que fue para todos. Ahora fue una medida solo para ciertos... Hay que tener en claro que entre la AUH y la tarjeta alimentaria y el programa de potenciar trabajo, se está cubriendo un número muy importante de gente. En el IFE fue una medida de emergencia que cobraron algunos que no debieron cobrarlo, esto es la verdad. Es un número menor los que no debieron cobrarlo y a ellos se les está pidiendo que lo restituyan. Pero si finalmente, porque también expliquemos una cosa, en aquel momento nosotros cerramos completamente las fábricas, cerramos completamente la construcción, duró mucho tiempo todo eso. Acá no está pasando esto, ¿eh? Son 9 días. ¿Son 9 días? Son 9 días. ¿Y si después los números siguen trepando? Bueno, este golpe es lo que en la experiencia europea lo llaman el martillazo, que lo que hace te permite barajar y dar de vuelta, te permite ganar tiempo, te permite bajar el número de contagios y te permite ganar tiempo en la administración de la salud, en la atención de los contagios. Todo esto te permite. ¿Será así? Porque además en Europa yo confío que sea así. Si todos cumplimos y todos respetamos las reglas, es posible que lo logremos. Está previsto que sea así. ¿Okay? 9 días. Ahora, la vacunación... Ahora, sí. Termino con esto, porque quería contar, ¿no?, tu comentario sobre la Roque. Ahora, nosotros no vamos a dejar a la gente en banda. No lo hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora. No lo hicimos cuando nos dejaron el país como nos lo dejaron, no lo vamos a hacer ahora que tenemos más recursos fiscales. ¿Qué quiero decirte con esto? Si hiciera falta brindar un auxilio de esa naturaleza, lo analizaríamos y veríamos de qué modo hacerlo para que llegue a quien corresponda. Y lo haríamos. Yo lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece. La gente padece lo que le dejaron en el 2019 y se le sumó la pandemia. Yo todo lo que pueda hacer para que la gente no padezca eso lo voy a hacer, pero antes que nada, porque la verdad no tiene sentido pensar en eso si no cuido la vida de la gente. Tema vacunas, ¿no?, que es la otra clave en este momento con relación al tema del coronavirus. Digo, yo entiendo que es por ahí injusto estadísticamente una comparación con Uruguay, incluso con Chile. Uruguay tiene 4 millones de habitantes, nosotros somos, ¿no?, bastante más grandes que eso. Ahora, es justo sí compararnos con Brasil. Brasil además es un país donde tiene un presidente antivacunas, como es Bolsonaro. Y si uno ve el ritmo de vacunación, porcentaje de población con al menos una dosis, Brasil versus Argentina, estamos prácticamente a la par. ¿Qué pasó con las vacunas? Ahora estamos mejor que Brasil. Es 18,5 a 17,5. Ahora estamos mejor que Brasil y creo que en los próximos días que vamos a tener una llegada de vacunas importante vamos a estar mejor. Pero la verdad esta no es una competencia entre países, porque más allá de que Bolsonaro sea como sea, si es más antivacuna o más pro vacuna, la realidad es que conseguir vacunas es un problema. No es un problema de la Argentina, es un problema del mundo, ¿eh? No, creo que... O sea, por eso España, me parece justa la comparación con Brasil. Porque a España le costó tanto como a Argentina conseguir vacunas. A Francia le costó tanto como a Argentina conseguir vacunas. Ya tienen casi el 40, están al doble que nosotros. Pero les costó muchísimo, Cuando uno va a Europa, y todos cuentan las dificultades que tuvieron, porque no se cumplieron contratos. Es esto lo que pasó. Y con quien más dificultades tuvieron para hacerse de vacuna fue con Pfizer. Entonces, acá hay toda una fantasía creada diciendo le compran vacunas a los comunistas y no le compran vacunas. Nadie se enteró lo que pasó después en los 90 con la caída del muro de Berlín. Entonces, con ese planteo, avanzan. Hasta la vacuna china. Y dicen, no quieren traer vacunas a Estados Unidos. Miren, yo hablé con el presidente de Moderna. Yo hablé con el presidente de AstraZeneca. Yo hablé con Pfizer. Digo, hay un problema. ¿Pero qué pasó con Pfizer? Con Pfizer pasó que... Porque acá fue la foto con el presidente Pfizer, claro, en este lugar. Claro, pero ¿saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina? La Pfizer. Entonces, explíquenme por qué si aprobé la vacuna, después no la compré.
La verdad, a mí me parece que Pfizer, porque Pfizer con nosotros no llegó a firmar, pero con los que firmó no pudo cumplir. Uruguay sí, Chile es otra proporción, también, pero son 2 millones de vacunas igual. Y no cumplió en lo que decía el contrato, cumplió mandando vacunas, pero no en la cantidad que los contratos decían. Entonces, yo la impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas, y Pfizer dijo, no firmo más contratos porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos, no voy a poder cumplir. E incumplió. Una breve pausa y enseguida seguimos conversando con el presidente Alberto Fernández. Ya venimos. Has pasado días y noches leyendo por y para él, dando todo tu esfuerzo a la hora de cuidarlo. Y todo ha valido la pena. Nada te detiene y a nosotros tampoco. Por eso tenemos para ti nuestra mayor innovación, la combinación exclusiva de Nestlé, ahora con HMO, que apoya en el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor igual que tú. Conoce más online en Mom and Me. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes, en CNN. En la sección estilo de cnnenespañol.com, disfruta de grandes anécdotas con Mari Rodríguez Ichazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera, todos en Anécdotas con Mari Rodríguez Ichazo en cnn.com/estilo. Presidente, ¿no hubo en todo este periodo un descuido con la educación, más allá de la discusión de las últimas semanas? Un año casi entero sin presencialidad de los chicos. Después vienen las vacaciones donde la curva baja y no hay clases tampoco en las vacaciones. Después viene este momento donde se cierra la escuela, pero por ejemplo no los parques de diversiones. Uno veía como algo difícil de explicarle a un chico, tu patio de tu escuela no está abierto, pero el parque de diversiones sí. Parque de la Hacienda, que llamamos las plazas, el Parque de la Costa, no sé. Y en ningún momento de todo este proceso hubo alternativas que digan matizadas, de que vengan cada tanto los patios, de que hubiera alguna actividad particular impulsada del Ministerio de Educación. Todo eso lo ha estudiado el Consejo Federal de Educación. Todo eso lo ha estudiado el Consejo Federal de Educación. O sea, no hubo descuido. Yo no creo que hubo un descuido. Yo creo que es un problema. La pandemia nos enfrenta a lo desconocido. Esto es lo que hay que entender. Nunca le pasó al mundo lo que le pasó ahora. Sí, pero la obsesión por la salud no se refleja en la obsesión por la educación. La economía, perdón. No. Es la obsesión de la salud, por la salud, lo que nos complica la educación. Está bien, pero debe ser no es que no tengamos obsesión. Digamos, ¿cuál es la prioridad? ¿Que se eduquen o que estén sanos? No, bueno, mi prioridad es que estén sanos. Mi prioridad es que estén sanos. El efecto de la no educación es tan tremendo sobre los chicos. Claro que sí. Que requiere una iniciativa. Pero alguien puede pensar que yo, que he dedicado mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa. Claro que importa. Y claro que me duele. Y claro que me preocupa. ¿Y qué opción tengo? Porque lo único que está demostrado es que en los chicos en edad escolar, de 0 a 12 años, el aumento de los contagios, Pedro Can me dio el dato el otro día, aumentó el 110% de los contagios, aumentaron el 110%. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad. Entonces, yo lo que pido es que
entendamos que ese no es el problema. Yo entiendo perfectamente bien que tenemos que recuperar la educación y que los chicos necesitan, hasta por una cuestión de disciplina personal, el levantarse, ir al colegio, tener los deberes. Claro que hace falta, claro que hace falta. Ahora, el problema es que si yo lo hago como si no pasara lo que está pasando en Argentina, el riesgo es muy grande. Y está visto que tenía razón, ¿eh? Yo no quiero revivir la discusión, primero porque me aburrió, porque creo que se dijeron un montón de cosas confusas, creo que esa confusión convocó a mayor confusión social, y creo que en gran medida el relajamiento que vivimos es producto de todo ese debate, donde la gente dice... Bueno, ¿de la educación? No, porque la gente simplifica, y es razonable, todos tendemos a simplificar. Si resulta ser que se puede circular interjurisdiccionalmente, como le pasó a Formosa, y nadie puede frenar esa circulación interjurisdiccional, la gente siente que se puede circular por todo el país. No, pero entonces, lo que le pasó a Formosa fue que el gobernador prohibió los contactos estrechos, había que, a la gente que había sido contacto estrecho no le permitía hacer ni siquiera el aislamiento de sus propias casas. Bueno, el tema, allí empieza a jugar la decisión de cada gobernador, allí empieza a jugar. Yo lo único que digo es que mientras Formosa actuaba así, era la provincia con menos casos. Ahora estamos de otro modo, ¿no? En Formosa. No, yo lo que digo es, no, pero yo no voy a opinar sobre algo en lo que no vamos a estar de acuerdo, porque es el régimen que eligieron los formoseños. Ahora, el gobierno, no el régimen, el gobierno que eligieron los formoseños. Y yo, para mí, eso merece todo mi respeto. Lo que digo es, la gente que termina leyendo, que se puede circular, que las clases no son un problema, eso vale en muchos sentidos. Que si en los bares guarda distanciamiento no hay problema, que adentro se puede estar con aforo, que se puede ir al cine y al teatro con aforo. La gente que siente... Eso vale para todo. Claro que vale para todo. Un velorio de Maradona. Vale para todo. Un velorio de Mario Meoni, o un acto en Ensenada. Y la gente ve todo eso. Vale para todo. Vale para todo. Lo que yo digo siempre es que muchos cargan en el gobierno cosas que el gobierno es ajeno. O sea, nosotros quisimos llevar adelante un velorio de Maradona en orden y tranquilo, y todo eso se complicó porque la gente lo quería mucho Maradona, y Maradona para nosotros fue un ídolo popular, y se complicó. No es que lo promovimos, se complicó. Si Maradona lo hubiéramos velado en la cancha de Boca o de Argentinos Juniors, hubiera pasado lo mismo, o peor. O peor. El otro caso, me dijiste, el caso del velorio, el caso de... No, varios, el acto de Ensenada, Meoni, usted sin Meoni. La verdad es que yo no quisiera el velorio de Meoni porque veía la cantidad de gente que había. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo paro yo eso? ¿Cómo paro a la gente que sale a decirle el último 10 a un vecino de Junín? Pero, presidente, ¿Cómo hago yo? Yo no lo puedo parar eso. Bueno, ahora está parando. No, yo no lo... Bueno, pero es que también estaba, en aquel momento también estaba parado y que no lo pude evitar. Presidente, tenemos una serie de preguntas sobre economía como que muy puntuales, sobre... en principio, el CC... Pero puedo terminar con el tema, porque si vamos a pasar a otro tema me interesa mucho. Los argentinos tenemos un sistema federal. El sistema federal permite que muchas provincias se muevan con mucha autonomía respecto del Estado Nacional. Esa autonomía no se da en algunos temas, por ejemplo en la dependencia económica, pero se da en muchos otros temas. Yo lo que necesito es que ahora todos entendamos que la Argentina es una, porque el virus no sabe ni siquiera que está en Argentina, sabe que está en el mundo. No nos reconoce como argentinos, nos reconoce como sujetos que potencialmente pueden ser atacados. Yo por eso volví otra vez, por enésima vez, a hablar con todos los gobernadores, a explicarles lo que pasa, a pedirles ayuda en la contención. Y tengo que decir que he recogido la respuesta de todos favorable. Quisiera que la oposición también entendiera la crisis en la que estamos y entendiera que con esto no se puede hacer política, porque es muy grave, porque ponemos en riesgo la vida de la gente, de hombres y mujeres argentinos, que ya ahora ni siquiera son los adultos mayores, ahora se mueren gente de 40 a 50 años.
Y eso demuestra que tenemos una cepa mucho más agresiva. Entonces, estamos en una instancia en Argentina donde podemos volver a entender que hay cosas que políticamente no se pueden admitir discusión, que hay momentos donde debemos estar muy unidos para trabajar juntos. Yo creo que en esta ocasión, de algún modo, lo hemos logrado, entre todos, escuchándonos entre todos. Vamos a una pausa. A la vuelta seguimos conversando con Alberto Fernández, presidente de la Argentina, aquí en Conectados. Has pasado días y noches leyendo por y para él, dando todo tu esfuerzo a la hora de cuidarlo. Y todo ha valido la pena. Nada te detiene y a nosotros tampoco. Por eso tenemos para ti nuestra mayor innovación, la combinación exclusiva de Nestlé, ahora con HMO, que apoya en el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor igual que tú. Conoce más online en Mom and Me. Llévate una entrada al Tigo Fest comprando un celular hasta con el 40% de descuento en la mejor red móvil de Colombia. Somos Tigo y estamos de tu lado. Recibimos sus comentarios en hashtag Alberto Fernández en CNN con esta entrevista que ya continúa. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo, en CNN. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tengo la responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. El 6 de junio, las elecciones intermedias más grandes de la historia de México. Más de 21.000 cargos públicos están en disputa, entre ellos la renovación de los congresos, alcaldías, gobernaciones. Una elección donde se define la continuidad del proyecto político del presidente López Obrador. Cobertura completa liderada por Fernando del Rincón, con Carmen Aristegui, Gabriela Frías, Mario González y nuestro equipo de reporteros y expertos. Voto 2021, México en CNN. Que, como decía Ernesto, presidente, que quisiéramos recorrer algunos temas de economía, que son muchos. Bueno, por un lado está el tema de la inflación, por supuesto, con una pauta inflacionaria que en el primer cuatrimestre ya estamos arriba del 17% y todavía parece abierta en el gobierno la discusión de las tarifas, del precio de las tarifas de servicios públicos. Ya hubo un primer aumento y la discusión es si hay un segundo o no. Martín Guzmán ha sido claro que espera el ministro de Economía que sí haya un segundo aumento y hay un sector del kirchnerismo que dice que no va a haber un segundo aumento. No, con Martín hemos hablado que nosotros hemos fijado un aumento del 9% para las tarifas y punto. Porque además también es cierto que por ahora no vamos a discutir más ese tema, porque la verdad, todo el año. porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a algo que ustedes me comentaron al comienzo. Nosotros dimos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto. No preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece. No preveíamos que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de modo que los empresarios son peores. Si fuera así, si la causa de la inflación sería la maldad o la voracidad empresaria, ¿por qué en la Argentina son peores que en otros lados? ¿Es un porque la Argentina, yo trato de analizarlo sociológicamente el tema.
Porque en Brasil no aumentan tanto, en Chile tampoco, no claro, aumentan tampoco. Los alimentos en Brasil han aumentado mucho y la carne... No a este nivel. No en este nivel y la carne también. Hay un aspecto que tiene que ver con el precio internacional de los alimentos y de la carne, que como consecuencia de la pandemia ha tendido a subir, que yo entiendo que se exportan, respeten esos precios internacionales, no entiendo que eso pase para el mercado interno. No lo entiendo, francamente no lo entiendo. Y digo también que en Argentina, yendo a la pregunta, la Argentina es un país que cíclicamente vuelve al problema inflacionario, como que no lo logra nunca terminar de superar. Cuando empieza a superarlo, otra vez vuelve. Lo creímos superado con la convertibilidad. Creímos en la gestión de Néstor que lo habíamos contenido y sobre el final empezó una carrera que empezó a dispararse y no paró hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? La Argentina tiene una conciencia inflacionaria y los empresarios tienden a decir: este es mi momento, este es mi momento, estoy vendiendo mucho, este es mi momento. O sea, cuando vos en la tarjeta alimentar volcás semejante cantidad de dinero, ¿a dónde va ese dinero? A los alimentos. ¿Qué dice el empresario? Este es mi momento. ¿Es ahora o nunca? Frenándolo, digamos, poniendo límites a la exportación de carne, por ejemplo. Sí. ¿Se agrega algo o es pan para hoy y hambre para mañana? No, la lógica es que si vos frenás la exportación, ¿por qué se supone que suben los precios de la carne en Argentina? No, está bien. Porque dedicás un 30% a exportarlo. Si vos ese 30% lo dejás adentro, la oferta aumenta y los precios bajan. Usted sabe que el argumento, después de la experiencia de la época de Néstor Kirchner, que después revierte Cristina... No, lo revertimos nosotros. ¿Cómo ustedes? Claro, con Néstor. Levantaron me acuerdo porque yo levanté la medida. Está bien, pero después... La medida de prohibición de exportar carne... La levantamos nosotros, la levantó Néstor. Hubo otro tipo de restricciones y lo que argumenta el sector agropecuario es que bajó la cantidad de cabezas, bajó la cantidad de frigoríficos, no es verdad, bajó la cantidad de empleados. Miren, la Argentina tuvo hasta los años 45 o 50 más o menos 2 millones de toneladas de carne. Después el peronismo incrementó eso, porque acá esta historia de acá lo que hace falta es incrementar la producción de carne. No es un tema que se hace en una semana, porque para incrementar la cantidad de carne hace falta preñar a la vaca, que la vaca pase 9 meses y que tenga un ternero. Un ternero. Desde el año 50 más o menos... 9 meses es el tiempo que tarda más o menos. Creo que sí, bueno, eso fue lo que me dijeron. Es lo que tarda una vaca en tener un ternero. Tarda mucho más que un cerdo y mucho más que un ave. Si no son 9 meses pido disculpas, pero es mucho más tiempo. Me llama la atención por eso. No, creo que sí. Entonces lo que digo es, aumentar la cantidad de cabezas es muy lento. O sea, segundo punto. Yo decía, a partir de los años 50, la cantidad de cabezas, Perón aumentó un 50%. De 2 millones, de cabezas no, de toneladas. De 2 millones de toneladas a más o menos 3 millones de toneladas. De esas 3 millones de toneladas que produce la Argentina, se mantuvieron constantes. Creció un 10%, esos 3 millones 300 tenemos hoy, una cosa así. Ahora, eso se mantuvo constante, años 50 estoy hablando. Siempre aumenta la población. La población no paró de aumentar. ¿Y qué hicieron todo este tiempo? Porque todo este tiempo tenían todo liberado, Todo este tiempo tuvieron todo liberado. No, tuvieron 10 años de restricciones con el kirchnerismo. No, 10 años ni loco. No, 6 meses fueron. ¿Qué 10 años? 6 meses No, después estaban los ROE de Guillermo Moreno. Miren, el problema central con la carne se desata sobre el final del gobierno de Cristina y tiene que ver, no con Cristina, tiene que ver con el hecho de que en China ingresó a la compra de carne como consecuencia de un problema con sus porcinos. Entonces empieza a comprar carne y ya no solamente compra carne deshuesada, o sea, las carnes que se exportaban eran trozos envasados al vacío que se iban. Ahora compra la vaca entera. Con lo cual entraron a competir personajes en la exportación, que le da lo mismo exportar corbatas que vacas. Y descubrieron que ahí había un mercado. Con lo cual,
todos los frigoríficos, que antes era un número reducido los que podían exportar, porque tenían que tener condiciones de higiene, de cuidado, qué sé yo, ahora todos exportan, porque ese intermediario, ese exportador, dejó las corbatas y se fue a las vacas. Y ahora exporta vacas. Ahora, presidente, quiero volver un segundo sobre las tarifas, porque quedó muy al pasar. O sea, usted dijo 9... Y termino. Porque sí, porque tiene que ver con la inflación. Sí, pero termino con esto. Sí. Termino con esto. Y además, nosotros tenemos un objetivo, que es ponernos de acuerdo con los productores de carne. O sea, yo les dije, yo cierro las exportaciones, no porque quiero, sino porque ustedes... Pero si no hay acuerdo, continúa el cierre. No, lo vamos a acordar, vamos a encontrar un acuerdo que respete a los argentinos, porque no están respetando a los argentinos y a las argentinas, no las están respetando. Y mi única preocupación, dense cuenta que yo necesito una balanza comercial positiva, que restringir exportaciones a mí me hace un daño, pero yo no me voy a beneficiar en lo macro si con esto castigo a la gente. No, primero está la gente. Quiero volver sobre el tema de tarifas porque es un tema vinculado a la inflación, estos números de inflación que estamos viendo con las tarifas bastante pisadas y hay esta discusión que estaba pendiente. 9%, un único aumento por todo el año. ¿No va a haber más aumento de tarifas de servicios públicos? Nosotros cuando preveímos eso, de lo que habló Martín, lo preveímos en un escenario totalmente distinto. No estábamos previendo... Guzmán preveía 2 aumentos. Pero claro, pero tampoco habíamos previsto que íbamos a tener la escalada inflacionaria que tuvimos en marzo y abril, sí, que en 2 meses fueron casi 9 puntos. Sí. ¿No? Eso nos hace repensar el tema. O sea, yo no puedo tener este nivel inflacionario y exigirle a la gente que además pague mucho más de tarifas. Por lo tanto, nosotros, la tarifa es un tema terminado. Nosotros vamos, con el aumento que dispusimos, vamos, sí, como bien dice Martín, a trabajar en la segmentación, porque en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Martín. La segmentación, si nosotros no segmentamos, todos terminamos beneficiados con subsidios que paga el Estado. Pero él dijo algo más fuerte, dijo, y estaban ustedes juntos en ese acto, él dijo, son subsidios pro ricos. Claro. Es un subsidio a los consumos de los servicios públicos de quienes vivimos en el área metropolitana, además, porque es incluso... y en toda esta zona. Sí, por eso, no es para todo el país. Digo, en Formosa, el Chaco... Pero es que es así. Yo en el departamento que siempre ocupé en Puerto Madero, tengo la tarifa subsidiada. ¿Y por qué seguimos con eso? Porque hay que segmentar. Pero la segmentación no es un tema fácil, porque sabés que yo recién ahora siento que podemos segmentar, porque... Pero ese segundo aumento segmentado a los que lo pueden pagar, ¿es este año? No lo sé, cuando terminemos la segmentación. Y ahí Guzmán dijo, el que no logra terminar la segmentación es un subsecretario de Energía. No es verdad, eso no es así, no es así. Y no sé cuándo dijo eso Guzmán. No, lo dijo, está bien, no lo dijo públicamente, está bien. Lo que pasa es que ustedes escriben los supuestos soft de los diarios y le creen. No, está bien, pero le pidió la renuncia al subsecretario que estaba a cargo de la segmentación y un ministro de Economía no pudo sacar de su Yo creo que ahí hubo un desencuentro innecesario entre ellos, sobre lo que no tiene mucho sentido hablar. Lo que digo es, nosotros imaginamos un escenario distinto al que está ocurriendo. No, está bien, pero para segmentar mientras tanto, ¿cuánto se tarda en segmentar? ¿Lleva un año y medio? No, estamos cerca de resolver la segmentación. ¿Este año? Supongo que sí, eso es lo que quiero. Para aumentarle a los que sí pueden pagar este año. Para ordenar los subsidios, para que los subsidios no es para aumentarle, es para ordenar los subsidios, porque si me decís que están recibiendo subsidios gente que no lo necesita, como Alberto Fernández en su departamento en Puerto Madero, entonces lo que tenemos que hacer es que hay que ordenarlo, hay que decirle a Alberto Fernández, hasta acá llegó el amor, ahora ocupate de lo que vos consumís. 2 preguntas más sobre economía. Sí, señor. Usted hizo hincapié recién en el tema del aumento de la carne, pero esta semana lo que más aumentó no fue la carne, sino la fruta. Sí. Y la semana anterior, el mes pasado, lo que más aumentó no fue la carne, sino la indumentaria. Sí. Con lo cual da la impresión de que la medida es una medida, o por lo menos uno no ve un enfoque general sobre esto. Porque hay por ejemplo, en el caso de las frutas hay cuestiones estacionales que se repiten año a año. Sí, pero todo suma y va... Sí, pero año a año se repiten. Hay momentos en que suben las peras, los tomates, que tienen que ver con cuestiones estacionales. También está esa
conciencia inflacionaria de la que hablé antes, ¿eh? Está en los intermediarios y en los vendedores finales, ¿eh? También. Por eso uno se pregunta por qué la leche aumenta lo que aumenta desde que la saca el tambo, hasta el productor en el tambo, hasta que llega a la góndola. ¿Por qué aumenta tanto? Nosotros son cosas que debemos corregir. Pero que demanda tiempo, porque es una cultura, Ernesto. Es una cultura de un país que ha vivido así. Yo medio en broma y medio en serio le decía hace años a Néstor Kirchner dos cosas. La primera, que éramos un país punk. El movimiento punk tenía una frase, ¿no? La frase de que no hay futuro. Entonces, disfrutar el presente porque no hay futuro. Y la Argentina, esa lógica, como consecuencia de la inflación, prima. No hay futuro. Así que sacar todas tus ventajas hoy, todo tiene que ser a corto plazo. Los planes de negocio que se hacen en el mundo a 10 años, en Argentina se hacen a 2. Todo tiene que ser a corto plazo en la Argentina. La segunda cosa que yo le decía siempre a Néstor es que la Argentina, en materia inflacionaria, es un alcohólico recuperado. Es igual a un alcohólico recuperado. Una persona que se recupera del alcoholismo, ¿qué necesita? Que no le muestren más alcohol, que no le muestren más alcohol. Si resulta que yo soy un alcohólico recuperado y me ponen acá una copa de vino, esta copa de vino puede desatar una vez más mi alcoholismo. Entonces, le muestran un poco de inflación y todos empiezan a tomar de esa copa. Vamos a una pausa y enseguida seguimos conversando con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Compra hoy Triple Play con One TV y paga en julio. Somos Tigo y estamos de tu lado. La sensación de libertad y la tranquilidad de estar asegurado es lo que me impulsa a moverme en este mundo de dos ruedas. Sin importar el destino, con GrupoR5.com ahorro tiempo y dinero comprando mi SOAT con descuento de hasta 75,000 pesos. Ahora puedo llegar más lejos. Ingresa a GrupoR5.com y compra tu SOAT. Cada deportista tiene una fascinante historia y Elizabeth Pérez lo tiene todo para descubrirlo. Un piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te ponen tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Porque lo que pasa fuera de la cancha es tan importante como lo que sucede dentro de ella. Triunfadores del deporte. Esta noche en CNN. Llegó la hora de un nuevo amanecer. CNN en español y CNN Radio Argentina unen fuerzas para mantenerte informado. En vivo, cada mañana acompaña a Nuria Am desde Argentina con lo más relevante de la región y el mundo. Seguido por Café CNN con Alejandra Orá y Jennifer Montoya. Ahora 2 horas en vivo. CNN Primera Mañana con Nuria Am. De lunes a viernes en CNN. Soy Sani López Garelli en Asunción. Somos CNN. Presidente, acuerdo con el fondo. ¿Sería esperable que esto ocurriera cuándo? Yo quisiera que cuanto antes. Y yo espero que cuanto antes. Y por lo que yo hablé con Cristalina, no estamos tan lejos de lograrlo. No estamos tan lejos de lograrlo. Tuve una muy buena charla, muy franca y muy honesta, donde le planteé todas estas cosas. Pero se decía fin de mes, ya estamos casi a fin de mes. A fin de mes hay un vencimiento con el Club de París, que creo que vamos a poder prorrogar la obligación del pago. Esto lo hablé con Macron y como estamos encaminando bien las conversaciones con el fondo, creo que lo vamos a lograr. Y yo espero que con el fondo podamos cerrar pronto. Yo creo que hay muchas cosas también que revisar en el fondo. Hay muchas cosas que por ahí mediáticamente no se analizan y tienen mucho que ver con nuestro acuerdo. Por ejemplo, el tema de las sobretasas. La Argentina, cuando el fondo le presta a un país dinero, le cobra un 1% de tasa de interés. La Argentina paga 3%. ¿Por qué? Porque dicen que excedió el cupo de préstamos que la Argentina podía recibir. Ahora, eso es responsabilidad de Argentina y es responsabilidad del fondo. ¿Para qué le prestaste si no podía recibir? Ese es un punto. Nos decían, no podemos terminar con las sobretasas porque Portugal los pagó. Fui a Portugal, hablé con Antonio Costa, extraordinario
primer ministro que tiene Portugal, un hombre que puso de pie a Portugal después de una crisis enorme, junto con De Sousa, el presidente de Portugal. Le conté lo que nos pasaba. Salió públicamente y dijo, Portugal vivió lo de las sobretasas, hay que terminar con las sobretasas. Fondo, no me ponga mal la excusa de Portugal. Ahora, hay una discusión hacia adelante también con el fondo en caso de que finalmente hagan esta especie de reparto excepcional en el medio de la pandemia, los derechos especiales de giros, por los cuales a Argentina le tocaría unos 4.000 millones de dólares este año. ¿Qué destino van a tener esos 4.000 millones de dólares? Y pregunto porque en las estimaciones de economía se cubren ciertos vencimientos que si se firma con el fondo estarían pendientes con el fondo, pero salió una resolución del Frente de Todos, del Senado, impulsado por Oscar Parrilli, pidiendo que ese dinero se utilice en promover construcción de viviendas. Esa es una mirada del Senado y yo la respeto y la tomo como lo que es una mirada del Senado, de un bloque del Senado. Bueno, un bloque oficialista. Está bien, pero ¿por qué todos tienen que pensar exactamente igual? No, además no está diciendo algo malo, está diciendo algo bueno, simplemente es otra cosa, pero para aventar dudas. Si nosotros recibiéramos los DECs, primero, yo quiero tener un acuerdo con el fondo. Si yo logro un acuerdo con el fondo, yo no tengo ninguna obligación inmediata con el fondo. No tengo que pagar ninguna obligación inmediata con el fondo. Si no tengo ninguna obligación inmediata con el fondo... Tiene que mantener equilibrio fiscal, tiene que mantener... Es un acuerdo que incorpora una serie de condiciones para lo del equilibrio fiscal hoy en día no es un tema de discusión estricta, porque nadie tiene equilibrio fiscal. Fíjense lo que acaba de hacer Estados Unidos. El equilibrio fiscal salió de los manuales de la ortodoxia económica. La ortodoxia económica no existe más en el mundo. No existe más. No existe más. La han roto los países centrales. Fíjense lo que pasa en Europa, con la regla durísima de que nadie podía tener más de un punto de déficit fiscal. Y hoy en día toda Europa tiene un déficit fiscal alucinante. Entonces, eso son cosas que repetimos en Argentina porque seguimos escuchando lo mismo que hablaban en los 90. Pero no se habla más en el mundo. Pero el gobierno está cuidando eso. De hecho, el último cuatrimestre hay prácticamente equilibrio fiscal. Pero obviamente que nosotros queremos... Yo soy un discípulo de Kirchner. Con Kirchner nos jactábamos de haber sido el único país, el único tiempo en 150 años de Argentina durante los 5 años consecutivos habíamos tenido superávit. O sea, no me lo expliquen a mí. Lo que pasa, pero pido un minuto, porque si no, yo sé que ustedes quieren hacer muchas preguntas, y yo trato de ser lo más breve que puedo. Pero la realidad es que nosotros, el mundo ya no atiende al equilibrio fiscal, no lo atiende, porque lo han roto todos. El plan de Biden, que yo aplaudo, quiero aclarar, no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Pero Argentina no puede tomar deuda. Pero volviendo al tema de los DECs, suponiendo que termino. Sí. La verdad es que lo que dice el Senado está bien. Digo, en el sentido de que si yo tengo un acuerdo con el fondo, no voy a pagarle al fondo en inmediato nada. Y voy a tener un tiempo de espera para empezar a pagarle. Con lo cual, los DECs entran al Tesoro y pueden ser utilizados para lo que la Argentina necesite. Si la pregunta es, ¿me dan los DECs para pagar deuda? La respuesta es no. Si la pregunta es, ¿entran los DECs y pagás deuda? Si tengo acuerdo con el fondo, no. Si la pregunta es, si entran los DECs y no tenés acuerdo con el fondo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahí tendré que ver, porque si no le pago al fondo entro en default y no quiero caer en default. Entonces, lo que ha dicho el Senado es absolutamente congruente con lo que yo pienso. Yo pienso que hay que hacer un acuerdo, como corresponde con el Senado, donde nos demos tiempo para revisar los plazos. Es algo que no vamos a poder revisar ahora, pero que yo quiero seguir planteándolo para que se discuta. Que pueda haber un acuerdo en el futuro que sea de más de 10 años. Segundo, que podamos ver lo de las tasas y las sobretasas, que eso me dijo la directora ejecutiva del fondo que lo iban a analizar en breve y que creía que eso era posible. Y después ver cómo se distribuyen los DECs, que ese sí es un tema central.
Los derechos especiales de giro, esta repartija excepcional. Los derechos especiales de giro, el fondo tiene previsto que vayan al fondo y el fondo lo distribuya a su criterio. Pero lo que pasa siempre es que el Fondo Monetario divide el mundo en 3 franjas, ¿no? Cristalina se reía porque decía que yo vivía eso como el síndrome del hermano del medio. ¿Alguno de ustedes es hermano del medio? No. Yo sí. La historia es así, se la cuento. El hermano mayor es el más exigido por la familia. A ese le exigen ser perfecto. Tiene que estudiar más que nada, tiene que ser el chico o la chica 10. El hermano menor es el más mimado de la familia. A ese le bancamos todo. Ese puede estudiar menos, puede dedicarse al tenis, al fútbol, a lo que se le ocurra. Lo esperamos que se reciba el día del arquero. El del medio nadie se acuerda. Hace su vida como puede. Y eso le pasa a Argentina con el fondo. Y eso le pasa a Argentina con el fondo. ¿Por qué? Porque a la hora de distribuir los DECs, o a la hora de ver cómo funciona el mundo, los países ricos, los hermanos mayores, no tienen problemas. Emiten lo que quieren. A los menores se les ayuda. Y a los menores se les ayuda y a los de renta media, que somos nosotros, estamos en el medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tratan como si fueran mayores, pero en verdad nos parecemos más a los chicos. Presidente, nos quedan muy poquitos minutos y quería preguntarle por 2 o 3 temas de política internacional. Yo sé que usted es un profesor, pero lo más breve posible es mejor. Conflicto entre Israel y los palestinos en Medio Oriente. En 2 palabras, ¿cuál es la posición del gobierno argentino? La posición del gobierno argentino es que en Medio Oriente tiene que terminarse la violencia. Tiene que terminarse la violencia. Yo respeto al Estado de Israel y respeto a su gobierno y si hay un grupo terrorista, como dice Israel, que lo ataca, también frente al terrorismo hay que guardar proporcionalidad en la reacción. Los argentinos lo sabemos. Respecto, usted hace poquito dijo sobre Venezuela que las violaciones a los derechos humanos están desapareciendo. Lo acaba de decir ayer Naciones Unidas. Está bien, pero es una expresión rara, porque en la dictadura, como usted recién mencionó, la dictadura argentina, también en 1980, 1981, las violaciones de derechos humanos estaban desapareciendo, pero ya habían sido cometidas, se juzgaron, etc. ¿No es un poco ofensivo decir eso para las víctimas de derechos humanos? No, porque yo no estoy con eso. Perdonando o haciéndome el distraído frente a la violación de derechos humanos que puedan haber existido. Yo solamente explico que hubo un momento en donde el gobierno de Maduro fue fuertemente cuestionado, hubo una declaración de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas cuestionando lo que pasaba en un informe, cuestionando lo que pasaba en materia de derechos humanos en Venezuela. Nosotros votamos en favor de ese informe, nos criticaron muchos compañeros nuestros. Yo hablé con el gobierno de Maduro pidiéndole que favorezca la presencia de una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro accedió a eso y ayer con tranquilidad, no con alegría, porque con tranquilidad leí el tuit de Naciones Unidas diciendo que las cosas habían cambiado mucho en Venezuela. Lo que ocurrió, eso será objeto de investigación, de juzgamiento y que cada uno se haga responsable. Lo importante es que hoy ese problema tiende a mermar. Presidente, ¿cómo está viendo otros cambios en la región? Digamos, ustedes también se pronunciaron por después la represión que hubo en las calles de Colombia. Acaba de haber una especie de sismo político en Chile, ¿no? ¿Qué está pasando? Los partidos tradicionales parecen haber perdido representatividad. ¿Cómo están viendo el proceso en América Latina? Yo lo que creo que lo que el mundo debe ver es que, y los latinoamericanos debemos ver, es que no se pueden seguir aplicando políticas ortodoxas que el mundo central dejó de aplicar. Miren a Biden. Yo, con el respeto que tengo por el presidente Biden, en broma lo llamo Juan Domingo Biden, porque dice cosas que el peronismo dijo siempre. Pero de Biden, de Braden o Perón, que fue el momento, digamos, el peronismo no tiene una historia de amistad con los Estados Unidos. Por eso lo digo, y veo, se lo dije a Kerry cuando estuve hablando con él, yo la verdad que veo con mucha esperanza lo que está haciendo Biden, con muy buena expectativa. Yo reconozco que yo padecí como gobernante argentino y gobernante de un país latinoamericano
el gobierno de Trump lo padecí. Y la verdad es que deseaba fervientemente que el voto del pueblo americano lo acompañara a Biden, porque el mundo lo necesitaba. Y yo veo con mucha... La verdad veo con tranquilidad lo que Biden plantea. Es una mirada racional de lo que pasa en el mundo. Y no me quiero meter en la política interna de los Estados Unidos, pero me parece que es una mirada racional que da tranquilidad a todos. Cuando estuve en Europa lo hablé con todos los líderes europeos y todos tenemos la misma percepción. Quédense, todavía nos queda mucho para hablar con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, aquí en Conectados. Aquí te damos el precio justo en la mejor red móvil de Colombia. Somos Tigo y estamos de tu lado. Has pasado días y noches leyendo por y para él, dando todo tu esfuerzo a la hora de cuidarlo. Y todo ha valido la pena. Nada te detiene y a nosotros tampoco. Por eso tenemos para ti nuestra mayor innovación, la combinación exclusiva de Nestlé, ahora con HMO, que apoya en el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor igual que tú. Conoce más online en Mom and Me. El miércoles, en Conclusiones, analizamos los efectos de las decisiones de Morena ante las elecciones intermedias, el manejo de la pandemia, la economía, la migración y la lucha contra el crimen organizado. Conclusiones, el miércoles. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Un mar de botellas de plástico cubrieron gran parte del lago Uruuru. 360 kilómetros cuadrados de Amazonas destruidos en un mes. La sequía ha golpeado fuertemente al estado. El paso de los huracanes hicieron que miles de agricultores perdieran sus cosechas. Para el año 2040 se espera que los niveles del mar sean de 25 a 43 centímetros más altos que en el año 2000. CNN Clima, un especial con Gabriela Frías, el domingo. Nos quedan unos minutitos más para seguir conversando con el presidente Alberto Fernández. No se vayan. El 6 de junio, las elecciones intermedias más grandes de la historia de México. Más de 21.000 cargos públicos están en disputa, entre ellos la renovación de los congresos, alcaldías, gobernaciones. Una elección donde se define la continuidad del proyecto político del presidente López Obrador. Cobertura completa liderada por Fernando del Rincón, con Carmen Aristegui, Gabriela Frías, Mario González y nuestro equipo de reporteros y expertos. Voto 2021, México en CNN. Presidente, antes de despedirlo, una sola definición. El Procurador General de la Nación, la elección, usted propuso un nombre, Daniel Rafecas. La oposición está diciendo que lo apoya. El Senado no llama a sesión para tratar ese nombre. ¿No es hora de que llama a sesión y terminan las discusiones? Bueno, eso ya está en manos del Senado. Yo ya mandé un nombre y ese es el nombre que yo mantengo. Pero preside el Senado su vicepresidenta, el presidente. Bueno, lo que pasa es que contemos toda la historia. La historia no, dice, no, pero está bien, no, pero la pregunta es por qué no llama al Senado la historia dice que la oposición siempre se negó a tratar el tema. Pero ahora dice tratémoslo. Claro, dice ahora tratémoslo cuando se ve frente al riesgo de que para nombrar al procurador se lo pueda no, así no se sacar por más política. No, así no se puede. Pero si el candidato era bueno antes, es bueno ahora. Bueno, ese es el candidato que yo voy a mantener. Pero entonces que Cristina Kirchner llame a audiencia. Por eso, pero miramos todas las conductas. No es que es así la política. Así no es la política. Bueno, presiona y si la presión logra efecto, primer punto. Nosotros no tenemos procurador porque el gobierno de Macri presionó a la procuradora hasta hacerla renunciar. Y desde entonces nos quedamos sin procurador. Yo propongo un nombre y la oposición no quiere nombrarlo. Hasta que se ve sobrepasado por la realidad porque está a punto de salir una ley que dice, para nombrar al procurador hace falta la mitad más uno. Y en ese momento, Rafecas se vuelve valioso para ellos. Bueno, no, pero el oficialismo nunca llamó a audiencia. El presidente no llamó al Senado pero nunca a audiencia para designar a Rafecas. Una de las cosas que tenés que aprender es que nadie inicia su propia derrota. Entonces, si nosotros empezábamos las audiencias, nos encaminábamos a una derrota porque no íbamos a tener... Bueno, ahora se encaminan a un triunfo. Bueno, esperemos. Esto pasó la semana pasada, no pasó hace 6 años. Pasó la semana pasada. Presidente, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado en Conectados. Sí, como siempre en CNN.
CNN.